Muy buenas tardes Antonio. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, después de esta lluvia refrescante, espero. Oye, lluvia refrescante, y hace rato cuando subí estaba poniéndose el sol. Entonces, de este lado está todo gris y de este lado está poniéndose el sol precioso. Un espectáculo muy bonito. Buenas tardes a ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Buenas tardes al equipo de producción que nos apoya con este programa. Muy bien, pues esta es la edición, ¿qué? 21. 20. 20. No, 21. 21, ¿verdad? 21. Sí, 21. 21. Estaba yo sacando cuentas que si el año tiene 52 semanas. Es correcto. Ya vamos así acercándonos a la mitad. A la mitad del año, de un año. ¿Qué tal? Casi 6 meses. Así es. Casi 6 meses, que significa tiempo de pandemia, tiempo de... pues tiempo diferente, ¿no? Completamente. Tiempo de cambios, tiempo de estrés, tiempo de encierro, tiempo de chispales, de estirar la creatividad. Una cuarentena de 6 meses. 6 meses, wow, increíble. Sí. Bueno, vamos a hacer una oración que tiene que ver justamente con esta realidad, ¿no? De aprender a descubrir a Dios que está en medio de nosotros, ¿no? Ayer que celebrábamos la fiesta del nacimiento de la Virgen María, sí, en el Evangelio apareció esta expresión, ¿no? Y será llamado Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces esta oración pretende ayudarnos a descubrir, y a ustedes que están en casa, dispónganse para hacer este momentito de oración, que voy a tratar de hacerla muy reposada, muy lenta, muy clara, para poderla ir internalizando y también uniéndose a la plegaria, ¿no? Que se llama Estás con nosotros, ¿no? Dios que está con nosotros, Dios que camina con nosotros, Dios que está, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Eso significa el Emmanuel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estás con nosotros, omnipotencia divina, con nuestra fragilidad. Estás con nosotros, amor infinito, que nos acompañas en todos nuestros pasos. Estás con nosotros, protección soberana y garantía de éxito en las tentaciones. Estás con nosotros, energía que sostiene nuestra vacilante generosidad. Estás con nosotros en nuestras luchas y fracasos, en nuestras dificultades y pruebas. Estás con nosotros en nuestras decepciones y ansiedades para devolvernos el coraje. Estás con nosotros en las tristezas para comunicarnos el entusiasmo de tu alegría. Estás con nosotros en la soledad como compañero que nunca falla. Estás con nosotros en nuestra misión apostólica para guiarnos y sostenernos. Estás con nosotros para conducirnos al Padre por el camino de la sabiduría y de la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pudiéramos ir añadiendo cada quien desde casa ese estás con nosotros en la pandemia para aprender a valorar la salud, ¿no? Estás con nosotros en el encierro para aprender a convivir en familia. Estás con nosotros, ¿verdad?, en la angustia para aprender a confiar en ti, ¿no? Es correcto. Podemos hacer este ejercicio en casa. Estás con nosotros. ¿En qué circunstancia? ¿Verdad? ¿Y qué nos invita el Señor? Como personalizar, ¿no? Exacto. Muy bien.
muy bien. Fíjate, padre, que me acordó una de las primeras palabras de la oración. Sí. Algo que me dijo un padre jesuita que tú conociste también, Luis Carlos Flores Mateos. ¿Cómo no? El padre poeta. Padre poeta, exacto. Me acuerdo que una vez me preguntó, ¿qué crees que es lo primero que Dios vio en ti? Y bueno, tú conociste al Padre, era así muy sencillo, pero muy profundo, ¿no? En todos hasta su manera de verte, ¿no? Y le digo, no, pues ¿qué fue, Padre? Tu fragilidad, me dice. Tu fragilidad, lo primero que Dios ve en nosotros es nuestra fragilidad. Y ahí habla precisamente, tú estás con nosotros por nuestra fragilidad, ¿no? Eso es algo verdaderamente interesante, que creo que cuando nos damos cuenta o caemos en la cuenta de eso, entonces comenzamos a sentirnos necesitados de Dios, ¿no? Que es verdad. Yo creo que en la psicología humana, la independencia, la autonomía, son elementos fundamentales. De hecho lo son, ¿no? Una persona, me parece que la semana pasada cuando veíamos el testimonio, decíamos, y mucha de la gente ahí en casa, que tú estabas allá, muchos nos dijeron, falta autonomía, ¿no? La persona tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, ¿no? O veían o advertían lo contrario, hay dependencia, hay codependencia, que eso es algo que humanamente hablando no es saludable para que la persona pueda irse desarrollando y desenvolviendo. Sin embargo, en el camino de la fe y de la espiritualidad, sentirnos necesitados de Dios es algo fundamental. Que si no aparece, a mí, que yo creo que si no aparece ese elemento, pues estaremos, pues a lo mejor siendo creyentes, ¿no? Nos gustará lo que dice Dios, nos parecerá bien, en algún momento acudiremos a Él, pero no será realmente como el ser humano debe ponerse en la presencia de Dios por estar necesitado de Él, ¿no? Eso es algo interesante. Así es. Hoy en el Evangelio leíamos las bienaventuranzas, ¿no? El capítulo 6, pero están las bienaventuranzas, inmediatamente están los ayes, ¿no? Los ayes de Jesús. ¿Y cómo se contrapone, no? Por ejemplo, bienaventurados los que lloran y ay de los que ríen, ¿no? Es correcto. Es decir, por decir, ¿no? O sea, bienaventurados los que por su fragilidad confían en el Señor y ay de aquellos que por creerse fuertes se ríen de los que son débiles. Es cierto, es cierto. ¿No? Sí, sí. ¿No? Dichosos los pobres, ¿verdad? Porque heredarán la tierra. Ay de los ricos, pero no porque sean ricos o porque tengan. No, Jesús no condena la riqueza por la riqueza, sino que ese ay de Jesús es de aquellos que poniendo su confianza en las riquezas desprecian al otro y a Dios también. Es cierto. ¿No? Es cierto. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Y cómo Dios en Jesucristo se hace frágil. Totalmente. Se hace frágil, se hace uno de nosotros, se hace así, humilde, pobre, sencillo, frágil, pues, ¿no? Como decía San Pablo, soy fuerte cuando soy débil. Así es, porque así experimento la fortaleza de Dios, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues ya estamos listos, ya entramos en materia, pero vamos a entrar ahora más en materia con lo que Antonio nos va a ayudar a hacer el enlace, recordar un poco lo que vimos la semana pasada, del caso que nos presentó de la vida real, guardando el anonimato, de una persona, ¿verdad? que compartió pues su pérdida, ¿no? Exacto. Y de ahí surgió digamos todo el ejercicio. El ejercicio, ¿no? Así es. Adelante. Así es. Muy bien. Pues hoy vamos a hacer un ejercicio también, ¿no? El tema que vimos la semana pasada ya lo mencionó el padre. Y aquí hay algo que quiero que vean, a ver si se ve desde allá. Que miran. Tabula rasa. Tabula rasa. Totalmente en blanco, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer hoy es tenemos que lograr algo así, pero en nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente
Vamos a hacer aquí algo sumamente sencillo que nos puede ayudar, pero tú tienes que hacer en casa y nosotros aquí hacer lo propio, para dejar y quedarnos un momento como en blanco, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio que vamos a trabajar con el subconsciente o el inconsciente, mejor dicho. El inconsciente es algo que tenemos todos, son los 3 niveles de la mente humana, que de manera muy particular Freud lo va delimitando, lo va expresando y describiendo. El primer nivel es el inconsciente, llamado también subconsciente, pero por Freud inconsciente. El segundo nivel, el preconsciente, y el tercer nivel, el consciente. Entendido por el primer nivel, que es el subconsciente, que es algo donde tenemos registrados toda la información que tenemos desde de las 3 semanas de gestación, que es cuando el cerebro, 3 meses, perdón, de gestación, que es cuando el cerebro ya empieza a sensopercibir y empieza a guardar información. Fíjate, desde los 3 meses de la gestación, todo lo que ocurrió, tanto dentro del vientre materno como alrededor del vientre materno, el cerebro ya empezaba a sensopercibir y a guardar información, todo. Hasta ahorita, hasta lo que estás escuchando, viendo, oyendo ahorita. O sea que desde los 3 meses de gestación, un bebé en gestación es capaz de captar amor, rechazo, violencia. Completamente. Es totalmente cierto. En el nivel del subconsciente, ¿sí? El bebé todavía no es consciente. Es información que se empieza a guardar. Y es información que comienza a reaccionar. El bebé reacciona ante esos estímulos. Eso es totalmente comprobado ya desde la neurociencia de manera especial. Ha comprobado esto. O sea, el bebé, aunque no sabe, por ejemplo, que hay violencia en su exterior, pero la percibe de esa manera y la guarda de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los gritos que hay en alrededor, o si la mamá de manera especial, más directa, la mamá se siente en peligro, por ejemplo, amenazada, o de alguna manera se siente violentada de cualquier forma, el bebé sensopercibe eso y guarda esa información con esa naturaleza, con esa característica. Es algo muy, muy interesante. Y ese es el primer nivel de la mente humana, que es el subconsciente. El segundo es el preconsciente, que comienza a funcionar ya mucho tiempo después, y de hecho ya que estamos fuera del vientre materno. Y el consciente, que es lo que estamos ahorita, estamos viendo, oyendo, sintiendo, sensopercibiendo de manera consciente, ¿no? Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es el primer nivel de la mente, que es el subconsciente. Llevar tu mente de esta manera, así en blanco, por eso lo dejé así. Y hay muchas formas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer ahorita, yo les invito a los que estamos acá y a los que estás ahí en casa, de que cerremos los ojos, Padre, que cerremos los ojos aquí un momento, ¿sí? Que respiremos, hagamos la respiración, que alguna vez la hicimos, la respiración. Que inspires profundamente, sostengas 5 segundos y expires. Una vez más, inspira, sostén 5 segundos y expira. Una vez más, inspira, lenta, profundamente, sostén la respiración 5 segundos y expira. Bien, abre tus ojos y la primera palabra que venga a tu mente, te voy a pedir que la escribas en algún lugar, la memorices, la primera palabra, y guárdala. Esa primera palabra que vino a tu mente ahorita, la vas a escribir
La puedes memorizar también, pero mejor escríbela. Bien, ya tienes esa palabra ya. Esa palabra es una palabra que vino muy posiblemente, y vamos a suponer, y más que suponer y pensar que tú mismo, que hiciste este ejercicio de inspiración, de expiración, de transgresión, de relajación, y la primera palabra que salió y que recordaste en el momento que te pedí, recuerdes la primera palabra, espero que la hayas guardado. Esa primera palabra salió de tu subconsciente, eso es sin duda. Tu subconsciente ya lanzó una primera palabra. El subconsciente no duerme, no descansa, no tiene vacaciones. El subconsciente no está de cuarentena. El subconsciente está activo constantemente, despierto y dormido, dormido y despierto, medio dormido, medio despierto, estés donde estés, el subconsciente está rodando, está funcionando, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, que hay algunas técnicas pues como para poder ir manejando de manera más directa, más activa, más concreta y efectiva lo que es el subconsciente o el inconsciente. Bien, esa palabra que está allá, es una palabra que, como te digo, viene de tu inconsciente y está relacionada con una gran cantidad de temas en tu vida cotidiana, una gran cantidad de temas, ¿sí? Esa palabra, por ser alguna palabra, podemos decir, Padre, una palabra muy tuya, ¿no? Muy personal de ti misma o de ti mismo, voy a pedir, ahí van a poner mi teléfono, ¿sí? Por eso de salvar la confidencialidad, que es una cosa muy importante en el trato con el especialista en las cuestiones de mente y conducta. Ya pusieron allá, si tienes mi teléfono, puedes mandármelo a mi teléfono, la palabra, ¿sí? Tal cual apuntaste allí, y me la mandas a mi teléfono, pues lo voy a poner acá, pues no sé qué. Los que no tengan mi teléfono, que lo registren, el número, pones en WhatsApp y me mandas por WhatsApp, ¿no? Y el que lo quiera poner también en el chat del programa, sin problema. Es nada más porque para los que quieran de alguna manera, con toda razón y con todo derecho, salvar la confidencialidad. Y entonces estas palabras las vamos a ir tratando y vamos a ir viendo con qué puede tener relación estas palabras, ¿sí? Entonces, y podemos ir viendo, porque insisto, esa palabra que salió en ese momento es una palabra muy tuya, muy propia y que está relacionada con muchos temas en tu vida particular. Muy bien, y los que quieran pueden poner ahí el teléfono, en mi teléfono, y si hay alguna otra cosa en particular que podamos tratar, con gusto podemos platicarlo. ¿Por qué es importante entonces esta palabra, Padre? Porque el subconsciente, como el pre y el consciente, pero de manera se llama primigenia, de manera muy original, el subconsciente trabaja a través de conceptos, pone conceptos, y aunque en el subconsciente los conceptos se ven del todo superados, es decir, por ejemplo, la palabra actividad, ¿no? Para nosotros, conscientemente, la palabra actividad encierra una gran cantidad de significados, ¿sí? Y significados que los relacionamos directamente con cosas externas. Pero el subconsciente, para el subconsciente, la palabra actividad rebasa muchas cosas de lo que nosotros pudiéramos relacionar con el exterior, ¿no? Con la realidad, con lo que nosotros lo relacionamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de actividad, si digo actividad, yo la estoy relacionando, por ejemplo, con correr, o estoy relacionando con trabajar, o la estoy relacionando con hacer un quehacer en la casa, o la estoy relacionando con caminar, por ejemplo. Pero esas correlaciones que nosotros utilizamos para expresar y para darle sentido a la palabra o al concepto de actividad son limitados. Creo que de eso estamos claros y estamos de acuerdo todos, ¿no? Son limitados, son muy limitados.
Si yo te digo, por ejemplo, padre, a ver, dime todas las cosas con las que tú relacionas la palabra actividad. Y podemos decir una lista, me vas a decir una lista muy larga, pero esa lista es finita, ¿no? O sea, va a terminarse en un momento dado. El subconsciente no es así. El subconsciente, para la palabra actividad, el subconsciente tiene un sentido inacabable, ¿no? Inacabable. Entonces, eso es algo sumamente interesante. Y por eso, esa palabra que tú apuntaste ahorita, que fue la con la que te diste cuenta después del breve ejercicio que hicimos, que realmente no habría necesidad más para poder salir, que el subconsciente arroje una palabra, está relacionada con muchos temas de tu vida particular y de tu vida personal, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay aquí alguna... Muy bien. Que la mande al Rosa. Esto que lo mande a... Permite, estoy viendo aquí, hay una lista. Después tengo una pregunta, bueno, no mía, sino de una persona que toma una pregunta respecto a lo que dijiste del vientre materno. Ok, sí, adelante. ¿Sí? ¿La podemos hacer? Sí. Bueno, esta persona pregunta, ¿es por eso que los niños desde el vientre materno saben si es deseado o no? Totalmente, sí, es correcto. Es correcto. Y fíjate que al respecto se han hecho estudios sumamente interesantes de recién nacidos. Esto lo hicieron de manera especial una universidad de Canadá, junto con una de Inglaterra. A un bebé de 11 horas de nacido le pusieron primero ruidos externos, ¿no? O sea, ruidos. Los ruidos que eran generalmente de una casa, por ejemplo, como el platicar, el hablar, el sonido, como movían cosas de ese estilo, ¿no? El bebé reaccionaba, ¿no? Le pusieron ruidos como, por ejemplo, estridentes y no reaccionaba, ¿no? Aunque podría decir, bueno, ¿cómo es que no reacciona? Pero no los tenía registrados de alguna manera. Y esto lo hicieron con muchos bebés. Después pusieron voces humanas. Las voces humanas primero las pusieron en lenguas extranjeras que el bebé muy posiblemente no había escuchado y no hubo reacciones. Las reacciones eran más simplemente de sensibles, ¿no? Después pusieron voces humanas con el lenguaje materno y las reacciones del bebé fueron mucho mayores, ¿no? Después pusieron voces de la mamá y las reacciones del bebé fueron extremadamente importantes y notables, ¿no? Entonces esto significaba, y hicieron algunas otras cosas, pero esto significa que el bebé tenía claramente registrado su lengua materna, claramente registrada la voz materna, claramente registrada. Fíjate, 11 horas de nacidos. Esto significa que pues este proceso de aprendizaje, porque es un aprendizaje, no se dio una vez que nació el bebé, sino se dio en el vientre materno. Entonces una de las, entre otras conclusiones que se pueden sacar, ¿no? o aprendizajes que se pueden sacar de este ejercicio, de este experimento, es que los bebés aprenden desde el vientre materno. La palabra que dijiste a mí, para mí es muy significativa. Reciben información. ¿no? O sea, totalmente. Empiezan a registrar información, ¿no? Es correcto. Y empiezan a registrar información y también entran a ese proceso, que ya es un proceso mental, que se llama aprendizaje. O sea, aprende. O sea, ya memoriza y guarda. Esa información se guarda. Y esa voz que oyó primero del lenguaje extranjero no lo había registrado, no hubo ninguna
reacción importante. Después registraron el lenguaje materno, que lo conocía, no entendía tal vez las palabras, no reconocía quién era, pero reconocía el idioma. Es interesante, o sea, ya en el vientre materno empiezan a registrar el idioma materno. Y después, cuando ponen la voz materna, entonces se dan cuenta aparece el dato de que ya hubo un registro específico de la voz materna, de la voz de su mamá específicamente. Eso es algo muy, muy interesante. Ahí hay otra cosa a partir de eso del deseado o no deseado. En este mismo estudio pusieron a la mamá enfrente del bebé, ¿sí?, con una cara normal, y el bebé no hubo más que la reacción por ver a la mamá, ¿no? O sea, el rostro todavía no lo conocía, la mamá en silencio, la pusieron allí y no pasó nada. Después pusieron a la mamá, pero con un gesto de enojo y de coraje, de enojo en específico. Y el bebé se puso a llorar. Es increíble. 11 horas de nacidos. Y así hay una gran cantidad de cosas que han salido a partir de estos experimentos. Qué interesante. Muy interesante. Muy interesante. Es a partir precisamente de esta. Bien, aquí hay 4 o 5 palabras. La primera palabra que apareció en una persona es ojo. ¿Qué podría significar para nosotros ojo? ¿Qué significa para ti ojo, padre? Pues el órgano de la visión puede significar estar atento, ¿no? Correcto. Puede significar pues la manera como uno tiene acceso a la persona a través de la mirada, ¿no? Limpieza de alma, ventana del corazón. Como dicen, los ojos son la ventana del alma. ¿Sí? Y sí, es cierto, el ojo, cuando el sentido del ojo, si la primera palabra que vino a tu mente después del breve ejercicio fue ojo, puede estar relacionado con todo lo que es sensible, ¿no? Con todo lo que es sensible. Claro, habría que particularizar porque esto en el momento de que se hace el ejercicio está la persona enfrente y entonces ya se va pudiendo registrar las cosas, ¿no? Y de manera más específica. Pero sin duda la palabra ojo, el órgano visible, de la visión, perdón, del ojo, se relaciona directamente con lo sensible. Y dentro de lo sensible, para nosotros, los seres humanos, uno de los sentidos, aunque los 5 son extremadamente maravillosos, pero la visión es de manera particular como apreciada por nosotros los seres humanos, ¿no? A veces pensamos, bueno, a lo mejor me quedo yo sin olfato, me quedo incluso sin voz tal vez, pero quedarse sin la vista es una de las cosas que más tememos, ¿no? Aunque los 5 sentidos, insisto, son maravillosos. Y fíjate que dicen que, y es muy posible y muy probable, que el sentido que más nos incomunica con nuestro medio ambiente no es la vista, sino es el oído. Cuando dejamos de oír es cuando quedamos más incomunicados con el medio ambiente. Pero la vista, la palabra ojo puede significar sin duda todo lo relacionado con lo sensible, todo lo relacionado con lo que tú ves, con lo que quisieras ver, ¿no? Todo lo relacionado, por ejemplo, con el sentido el sentido de la atención, de estar pendiente, ¿no? De estar atento, como decimos comúnmente, ¿no? Cuando nos importa algo que estamos haciendo importante y tenemos que alejarnos, le decimos, oye, échale un ojo a esto, ¿no? Mientras me voy, ¿no? O sea, es todo ese sentido, ¿no? Y también, y esto es algo importante, además que está relacionado con todo lo sensible de relación, de comunicación, de atención, puede significar, y eso habría que verlo particularmente, los 2 aspectos posibles, de que estás muy atenta o muy atento a todos estos conceptos que acabo de decir, o que sientes que te hace falta esta situación, que
te hace falta estar atento a algo, que te hace falta estar más cuidadoso o cuidadosa en algo, que te hace falta poder tener una visión más profunda, una visión, una atención más cuidadosa, en fin, se puede ser, como decimos comúnmente, porque lo tienes y lo aprecias, o porque sientes que te puede hacer falta este sentido, ¿no? Bien, esa sería una cosa que habría que particularizarla ya en lo particular. Otra palabra que aparece es inseguridad. La inseguridad es algo que viene incluso desde el vientre materno, padre. Esta pregunta que hicieron hace ratito de que si el bebé puede percibir que es aceptado o no, la inseguridad es una de los sentimientos que provienen o pueden provenir desde el vientre materno, o si no, un poco más tarde, aunque siempre temprano, desde la niñez, ¿no? Las inseguridades son cosas que nos vienen desde muy pequeños, o a veces desde el vientre materno, o a veces desde ya fuera del vientre materno, ya que hemos nacido, pero desde muy pequeños. O podemos verlo desde el otro sentido. Cuando en la niñez se trabaja y se logra el concepto, el elemento de la seguridad personal, ya es menos probable que en la infancia más tardía o en la adolescencia, juventud o incluso adultez podamos caer en situaciones delicadas o graves de carencia de seguridad. La seguridad es algo que se trabaja, es algo que se cuaja, por decirlo así, desde muy pequeños. Estamos hablando 2, 3, 6, 7 años. En ese periodo, los seres humanos aprendemos a ser seguros y a estar seguros de nosotros mismos y de nosotros mismas. Y cuando ocurre eso, cuando se da este elemento, que es uno de los elementos precisamente de la madurez infantil, ¿sí? Antiguamente los niños, el infante, se relacionaba directamente con inmadurez, ¿no? Todo lo que es inmadurez se relacionaba con los niños, y no es así. Ya la psicología evolutiva nos ha enseñado que el niño es 2, 3, 6, 7 años, ya hay elementos muy específicos, características de la madurez infantil. Y uno de estos elementos de la madurez infantil es la seguridad personal. Los niños, ya 2, 3, 6, 7 años máximo, deben ser personas con seguridad, ¿no? Niños o niñas que se manifiestan y que se desenvuelven con seguridad personal. Cuando no se dio este elemento en ese periodo de nuestra vida, más tarde lo podemos adquirir, por supuesto que sí, ¿no? Decía Erik Erikson que pocas cosas, incluso él decía, por no decir ninguna, que no adquirimos en el periodo adecuado, no la podemos adquirir más tarde, ¿no? En otras palabras, cualquier cosa que no trabajamos por cualquier situación en el periodo, por ejemplo, 2, 3, 6, 7 años, más tarde, incluso ahorita, no sé exactamente qué edad tenga la persona que me está diciendo la inseguridad, no importa, se puede trabajar, que tal vez dé un poco más de trabajo, es posible, pero se puede lograr, ¿no? El elemento de la seguridad personal es un elemento como cualquier otro de los procesos mentales o elementos de la psicología o del perfil de la personalidad humana, pueden ser adquiridos a cualquier edad cuando se trabaja, ¿no? Esto es algo que es importante. Este elemento de la seguridad, como cualquier otro elemento del perfil de la personalidad humana, cuando no se da entre 2, 3, 6, 7 y tiene que ser más adelante, de manera especial, si estamos hablando ya de un joven adulto o adulto joven o adulto intermedio, adulto maduro o adulto mayor, tienen que ser trabajados. Se tienen que trabajar para que la persona entonces pueda ir adquiriendo e ir con el mismo elemento que hemos dicho antes, con la seguridad que se va adquiriendo, la inseguridad se va diluyendo, va desapareciendo, a la manera que hemos dicho en otras veces, cuando se prende la luz, la oscuridad desaparece, de alguna manera, ¿no? Sí, solamente como para ayudar a nuestro público a que comprenda mejor el ejercicio que estamos haciendo. Estoy entendiendo que se trata
de que con este ejercicio podamos ayudar a la persona a que la información que es oscura o que es oculta al consciente, a través de tipos de ejercicios brote del inconsciente para ofrecerle información a la persona sobre sí misma. Es correcto, ¿no? Y con la ayuda del terapeuta ir tratando de hacer más consciente estos aspectos de la vida completamente que no se conocen, ¿no? Totalmente. Me acuerdo, perdón, de aquel ejercicio que se hace en grupos, por ejemplo, de la ventana de Johari, ¿no? La ventana que trae 4 cuadrantes. 4 cuadrantes, ¿no? Así es. El área libre, el área oculta, el área ciega, el área desconocida, lo que yo conozco de mí, lo que no conocen de mí, lo que no conozco de mí, lo que sí conocen de mí, ¿no? Sí, muy interesante. Lo que no conozco ni yo ni los demás conocen de mí. Es correcto. ¿No? Sí, totalmente. Es muy interesante. Ese ejercicio de Johari es un ejercicio que es muy útil para el autoconocimiento personal. Y de manera particular es utilizable o puede ser utilizado en equipos, por ejemplo, en equipos de trabajo. Yo alguna vez lo he utilizado con algunos equipos de trabajo para tratar de Johari. Ahorita ya hay otros ejercicios también muy interesantes. Johari, sale esta ventana de Johari famosa en los 70s aproximadamente, ya tiene algún tiempo. Pero las bases que Johari pone para el ejercicio de la ventana de Johari son las mismas bases de alguna manera que tenemos hasta ahora, o sea que fue un ejercicio bastante de avanzada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aunque ahorita pues hay algunas otras técnicas, otras formas, pero que todas van encaminadas a lo que mismo Johari nos decía, el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento personal. Y yo me acuerdo que Johari hablaba comenzaba uno de sus escritos con la palabra que está inscrita, ¿no? En Grecia, allá en el Partenón de Grecia, donde dice Gnoschete ipsum, ¿no? Dice, conócete a ti mismo. Dice, ahí está, dice Johari, el inicio de todo aprendizaje, ¿no? Conócete a ti mismo. Y eso es algo cuando comienza pues a hablar es correcto. Muy bien. Otra palabra que aparece aquí es miedo. El miedo también es algo que se relaciona mucho con la inseguridad, ¿no? Con el tema que platicamos hace ratito. El miedo es algo que también es algo que se va diluyendo. El miedo en sí mismo es, podríamos decir, falta de seguridad, ¿no? Lo que la persona anterior nos había dicho, que surgió la palabra inseguridad, el miedo es falta de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando la persona empieza a comenzar a sentirse segura y empieza a trabajar el elemento de la seguridad personal, entonces el miedo comienza a desaparecer. Es exactamente el mismo principio de decir qué es lo que existe, la luz o la oscuridad. La oscuridad no existe, la oscuridad es falta de luz, ¿no? Podemos decir que existe el miedo o la seguridad, ¿no? Lo que existe es el sentido de seguridad. Y que cuando falta la seguridad, que sería la luz, empiezan a aparecer oscuridades, que serían los miedos, ¿no? El miedo, por otra parte, es una de las emociones básicas del ser humano, ¿no? E incluso se dice que la emoción básica del ser humano es el miedo, ¿sí? El miedo es una de las, para algunas corrientes o algunos especialistas dicen que el miedo es la emoción básica. Algunos dicen que no, pero ¿qué es lo importante? Que el miedo es algo que todos hemos experimentado. A fin de cuentas, desde muy pequeños el miedo se experimenta. Hay un Nathaniels, que es un médico, ¿cómo se llama el médico de los niños? Es un pediatra, pero se especializó en cuestiones prenatales, ¿no? Y ha hecho estudios muy, muy interesantes. Él dice que el primer momento natural, ¿no?, que el bebé siente miedo es cuando va a nacer, ¿no?
cuando ya todo se está preparando y empieza a nacer y empieza... Él tiene una descripción sumamente interesante de lo que es el parto, ¿no? Donde dice, y es una cosa que él ya comprobó, que el cerebro que coordina el embarazo y todo su desenvolvimiento no es el cerebro de la mamá, es el cerebro del bebé. El cerebro del bebé es el que le va diciendo al cerebro de la mamá: necesito esto, necesito aquello, quita aquí, pon esto, baja aquí, intensifica esto. O sea, es algo increíble, es algo increíble. El cerebro del bebé, dice Nathaniel, es el que controla todo. Y por tanto, ese momento que es controlado por el cerebro del bebé es un momento de suma importancia para el mismo bebé. Sin embargo, dice, en el momento que ya comienza a nacer y el bebé comienza a dejar el vientre materno, con todas las seguridades que esto significa, el bebé comienza, o por primera vez, tal vez, dice Nathaniel, comienza a experimentar miedo. Entonces, es algo primigenio, es algo original, es una emoción muy propia y muy temprana en los seres humanos. Sin embargo, también el miedo se relaciona con la falta de seguridad. Entonces, el miedo hay que trabajarlo, trabajando la seguridad, ¿no? Fíjate que una de las cosas que uno aprende en la vida, los que son papás biológicos entiendo que lo saben, pero una vez yo pregunté, ¿por qué, pobre chiquito, un recién nacido, ¿no? Pobre chiquito, ¿por qué lo envuelven tanto como taco? ¿Por qué no lo dejan libre para que...? Y entonces, no me acuerdo quién, pero alguien me dio esta explicación que me suena muy lógica, ¿no? Dice, no, cuando está recién nacido hay que ponerlo así, como taquito, porque es lo más parecido al vientre materno que al niño le da seguridad. Fíjate. ¿No? O sea, así muy envuelto, ¿no? Porque esto es lo que el niño, el bebé, es su zona de seguridad. Exacto. ¿No? Entonces, eso es estar así envueltito, le da seguridad. Es cierto. Y luego poco a poco aprenderá que la seguridad no es el pañal, ni sino que es ya físicamente el brazo de la madre, el pecho de la madre, es correcto, el alimento de la madre, la voz de la madre, el calor de la madre, el cariño de la madre, lo que sustituirá ese pañal que lo hace taquito. Es ¿no? correcto. Qué es hermoso. correcto, sí, es muy bonito y muy cierto. O sea, como tú dices, tiene mucha lógica e incluso diríamos tiene ciencia, porque eso es lo que nos enseñaron los abuelos y las abuelas, ¿no? La abuela, que es la especialista en el momento de los partos hasta ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, la abuela estaba allí y nos decía, y por acá, me acuerdo cuando nació mi primera hija, que era totalmente novato e ignorante, mi suegra me dijo, mira esto, mira aquí, es allá, hay que hacer aquí, por allá. Entonces, y pues las abuelas realmente, como le digo a mis hijos, cosas que se aprenden con la edad, ¿no? Entonces, las abuelas lo han aprendido, sí, aunque se burlen, es correcto. Pero eso tiene mucha ciencia, ¿eh? El hecho de decir el pañal hace que el bebé tenga más calorcito. Acuérdate, por ejemplo, que los bebés están en el vientre materno a más de 40 grados, ¿no? Y cuando salen, en los de ahorita, ¿no? Que nacen en los ¿cómo se llaman? Donde nacen los bebés, en los hospitales, quirófano, hay frío, hay menos de 20 grados, es mucho frío, entonces el bebé sale, es un golpe de 20 grados de diferencia, ¿no? Es como ahorita estamos aquí a 22 y que de repente estemos a 40 o que estemos a 2 grados, de un momentito a otro, o sea, son golpes fuertes, ¿no? De cambios. Muy bien, pero es cierto, hay otra cosa también que decía de los taquitos o hacer cocito como hacemos aquí, es porque el bebé cuando está en el vientre materno está como en una nave espacial, está en todo lo que es el líquido amniótico y los movimientos casi no hay, por decirlo así, gravedad, ¿no? Entonces los movimientos del bebé probablemente están flotando. Cuando nacemos, ya estamos a la gravedad que tenemos normalmente.
y los movimientos de sus brazos, de sus piernas, no están todavía coordinados. Entonces, son movimientos muy fuertes, que ponen nervioso al bebé y que incluso se puede dañar o lastimar de alguna manera. Entonces, tiene muchos sentidos, ¿no? Y fíjate que la siguiente palabra que pone aquí alguna de las personas es mamá, precisamente, que la primera palabra que surgió es mamá, que sin duda, como las anteriores, tienen mucho que ver con muchos temas de la vida de las personas. Y esta persona que no las puso ahorita también tiene mucho que ver. Y la mamá, pues, ¿con qué relacionamos normalmente a la mamá, ¿no? ¿Cuáles son los temas que humanamente están relacionados con mamá, ¿no? ¿Cuál tema, padre, tú dirías que relacionamos los seres humanos con mamá? Gracias. Yo creo que con el tema de la vida, con el tema del amor, con el tema del cariño, con el tema de lo fundamental, la mamá y el hijo, ¿verdad?, tienen una relación así simbiótica, una relación muy, muy estrecha, ¿no? También con seguridad, ¿no? De seguridad, correcto. ¿No? Pero también con la parte afectiva, ¿no? Con esa parte materna, amor, cariño, protección, de cuidados, ¿no? Correcto. Sí, la palabra mamá la relacionamos con todos estos temas que ahorita el padre está diciendo, que es muy cierto, lo relacionamos. Y hay una cosa que es interesante que relacionada con la palabra mamá para todos, es el sentido del origen, ¿no? Cuando pensamos en nuestra mamá, además de pensar en lo que nos está diciendo el padre, que es muy cierto, pensamos en el amor, pensamos en el cariño, pensamos en la seguridad, pensamos en la protección. Todos esos son temas importantes que están relacionados con esta palabra, y también la relacionamos con el sentido de origen. Nuestro origen es nuestra mamá. Cuando lo relacionamos con infancia, ya estando adultos, la palabra mamá la relacionamos con infancia, la relacionamos con lo que son la historia, el sentido de la familia. O sea, todo este tipo de situaciones están relacionadas con esta palabra. Son temas entonces que posiblemente la persona que me puso aquí esta palabra, que fue la primera que surge en el momento después del ejercicio que hicimos, son temas importantes que tendría de alguna manera revisar. La situación del cariño, la situación del afecto, la situación de la protección, la situación de la familia, la situación de las relaciones humanas, de las relaciones familiares, la familia en sí misma. Todos esos temas, hay algo a lo mejor allí que hay que revisar, hay algo ahí que tienes que trabajar para poder entonces, e insisto, no se trata sin duda de que haya algún trastorno o alguna cosa, sino es la forma de funcionar de nuestro inconsciente. Y cuando nosotros nos vamos contactando con el inconsciente, entonces podemos ir conociendo de alguna manera algunos temas que conscientemente no los manejamos o no se van manifestando conscientemente, pero que sí van impactando en nuestro sentido de bienestar. El sentido de bienestar se ve impactado, por ejemplo, cuando hay algún asunto familiar que está pendiente, ¿no? O el sentido de bienestar se ve impactado cuando hay ciertas cosas que me provocan temor, que me provocan inseguridad, ¿no? Que con cierta frecuencia me voy sintiendo inseguro o insegura, con cierta frecuencia me voy sintiendo temeroso o temerosa ante algunas cosas, ¿no? O con cierta frecuencia me voy viendo que me hace falta atención en esto, atención en lo otro. ¿Sí me explico? O sea, aunque de manera consciente no lo tenemos, pero de manera inconsciente, estos temas que van saliendo del inconsciente van impactando sin duda el sentido de bienestar. También se me ocurre, no sé si ya está muy novelesco pero se me ocurre, por ejemplo, yo ignoro completamente quién es la persona, pero, por ejemplo, si se trata de un adulto, ¿no? Que ha perdido, por ejemplo, ya a su madre,
pero que va descubriendo actitudes de su madre en ella, ¿no? Y está en ese proceso de ir aceptando las cosas que, por ejemplo, no le gustaban o no le parecían de su mamá, que ella tiene, ¿no? Okay. O al revés, de irse dando cuenta que mientras más va siendo mayor, más se va pareciendo a las actitudes que tenía su mamá. Es correcto. ¿No? O porque le agrada y le gusta, o porque las rechaza y no las acepta, ¿no? Es correcto, es totalmente cierto, y eso es muy común. Con la identidad, pues, de la persona, respecto a los orígenes de las personas. Es ¿no? correcto. Y eso es algo bastante común, porque nosotros, como que vamos, por una parte, vamos repitiendo esquemas, ¿no? Vamos repitiendo esquemas que vivimos en la infancia. Y esquemas, vamos a llamarles positivos o adaptativos, o esquemas negativos o desadaptativos. Algo, por ejemplo, que frecuentemente yo he escuchado es decir, es que estoy repitiendo lo mismo que mis papás hicieron conmigo, ¿no? Y me choca. Exacto, entonces eso es algo que suele ocurrir, ¿sí? Entonces este es el juego entre lo que es el inconsciente y el consciente. Es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar, ¿sí? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, esto, lo digo porque también es algo que está así cotidianamente, que tú no lo tienes consciente, pero hay gente que te lo recuerda. Yo me acuerdo cuando era un joven sacerdote y fui a buscar a la curia arquidiocesana con el padre Alfonso Roca mi carta para identificarme como sacerdote del extranjero, y me dice el padre Roca, que fue mi párroco muchos años, me dice: hablas igualito que tu papá. ¿Ah? Y yo, ¿qué? Ni en cuenta. Ni en cuenta. A lo mejor ahora ya, de mi vida adulta, soy consciente de algunas cosas, claro, de algunos rasgos, ¿no? Soy consciente y le digo: tengo el sello de la casa. Pero hace 25 años, ¿qué chorizo me iba a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Lo veía en mi hermano, lo veía en mi hermana, pero no en mí. Hace 25 años. Es ¿no? cierto, es cierto. Entonces, ¿cómo hay gente que de fuera, tú no eres consciente y te lo hacen consciente? Es cierto. ¿No? ¿Cómo te pareces? ¿Cómo hablas? ¿Cómo gesticulas? ¿No? Igualito a tu mamá, igualito, ¿no? Es correcto. Fíjate que en psicología llamamos la testimonial o el testimonio de los terceros o de otras personas. Es sumamente importante cuando entramos en un proceso de madurez, ¿no? Cuando estamos madurando y estamos trabajando algún elemento específicamente. Lo que dicen los demás o lo que observan los demás es algo sumamente importante y es valioso. Y estamos hablando de manera especial la gente cercana a nosotros, la gente que nos conoce, la gente que le interesamos de alguna manera, ¿no? De hecho, hay en algunos procesos donde se invita a unas personas para que sean testigos, ¿no? del proceso, y que la persona pueda decir: mira, a mí me parece esto, me parece esto aquí, ya cambiaste esto, no has cambiado aquello. Todo eso obviamente es en coordinación y en acuerdo entre las tres partes, ¿no? Pero el testimonio de las demás personas es sumamente importante. Incluso en el DSM-5, que es el manual donde están todos los criterios diagnósticos, hay en algunos de los criterios decía que tal cosa que sea observable por otros, ¿no? Por terceras personas. O sea, son situaciones, siempre aparece el testimonio de lo que otros digan de mí como algo importante para tomar en cuenta o ser tomado en cuenta para el proceso que se vaya siguiendo. Bien, aquí hay otra palabra que creo que es de alguna persona que lo dijo ya, que puso abusado, pero no entiendo bien si es abusado de... Abusado, chao. Abusado, chao, exacto. Si puedes ponerlo ahí para ver si la persona nos puede dar alguna nota. Lo podemos decir cantando: cuidado. Exacto. Mucho cuidado,
que estás tomando un rumbo equivocado. Ándale. Oye, mira, mientras nos aclaran eso de abusado, chavo. Hay otras palabras, sí. Perdón. No, sí, de una vez. Para que ahora, aprovechando que estamos en este paréntesis, ¿no? Sí. Dice esta persona, el instinto tiene mucho que ver con el subconsciente. El instinto tiene mucho que ver con el inconsciente. Bueno, lo primero que habría que decir aquí es que realmente, hablando en psicología, no se habla de instintos, ¿sí? El instinto como algo como por ejemplo que se tiene algo natural, ¿no? Que viene, es que por instinto hacemos tal cosa, o por instinto hacemos tal otra. En psicología se habla de cuestiones de aprendizaje, ¿sí? Esa es una cosa que habría que aclarar y habría otras cosas que decir. Pero en general, como hablamos de instinto, como hablamos comúnmente de instinto, sí se relacionaría de alguna manera con el inconsciente o con el subconsciente. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que por instinto dije tal cosa, ¿no? Y muy posiblemente esa tal cosa que yo dije por instinto, que así lo califico, es de alguna manera una información que tengo yo en el inconsciente que salta, ¿no? O que el inconsciente lo saca, pues por decirlo así, al consciente. En una palabra, sí tendría que ver, coloquialmente hablando, cuando hablamos de instinto, sí podría relacionarse con el inconsciente o con el subconsciente, como también se llama, ¿no? Sí se podría relacionar de alguna manera. De nada. Hay otra palabra aquí que es foto, que la primera palabra que lo fue foto. Pues la foto, pues nosotros sabemos que la foto es algo que captura, ¿no? Y la foto, ¿qué es lo que significa específicamente? Pues algo que en un momento son imágenes que se capturan, ¿no? Que es algo verdaderamente interesante, ¿no? Para nosotros ya es común el hecho, o trivial incluso, hablar de fotos, pero si nos ponemos a ver, es como en una foto se captura una imagen, ¿no? Y coloquialmente se dice que las fotos capturan momentos, capturan emociones, capturan eventos, capturan personas, en fin. Y eso es cierto. O sea, en una foto, cuando nosotros vemos una foto, pues recordamos muchas cosas que estaban pasando en el momento que se tomó la foto. Recordamos a personas que aparecen en las fotos, o recordamos a personas que no aparecen en las fotos, pero que estaban en ese momento que se tomó la foto. En fin, una serie de situaciones que están relacionadas con el recuerdo, que están relacionadas con la captura de imágenes, captura de eventos, con el recuerdo de personas, ¿no? Con el recuerdo de cosas que nos pasaron, ¿sí? De alguna manera podríamos decir también que la palabra foto está relacionada con lo que son nuestro pasado, ¿sí? El recuerdo, las memorias se relacionan directamente con nuestro pasado. Entonces, la palabra foto, que aparece en un momento dado después de un ejercicio de trabajo con el subconsciente o el inconsciente, habría y hace relación directa con tus recuerdos, con tu pasado, ¿no? O con algunos elementos, personas, eventos específicos de lo que es el pasado. Posiblemente está allí alguna situación, está el inconsciente, te está recordando algo del pasado, algo que está pendiente, algo que queda ahí suelto, cabos sueltos, como decimos nosotros, páginas que no hemos terminado de pasar, ¿no? Capítulos que no hemos terminado de cerrar. Entonces, hay situaciones allí que se pueden relacionar con la palabra foto, ¿no? Entonces, habría que revisar en ese sentido tus recuerdos, de manera muy particular tu pasado, cómo está el pasado, ya está todo manejado. Claro, evidentemente, pues, ¿quién puede decir que tenemos todo ya al día, ¿no? Es algo impensable de alguna manera y es irreal, pero sí, a lo mejor hay algo que el subconsciente está tratando de recordar, ¿no? Que está pendiente y que tienes que trabajar,
qué es, pues habría que ahondar un poquito más. Bien, estas son las palabras, ya que a mí me mandaron, no sé si hay alguna otra. Tienes el papelito que me llegó al principio. Sí. Porque esta persona, es un amigo, me mandó este papelito, dice que, gracias, dice, la primera palabra que vino a mi mente es un nombre, no dice el nombre de quién, Okay. un nombre, ¿no? Es interesante porque, bueno, ya la persona que nos dijo el nombre, pues ya con el mismo nombre, con el solo nombre que recordaste o que vino a tu mente después del ejercicio, pues ahí ya con solo ese nombre pues ya hay una gran cantidad de referencias, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Dónde está? ¿Qué relación tienen ustedes? ¿Qué tipo de situación están pasando o pasaron en un momento dado? En fin, el nombre en sí mismo ya para ti hay referencias sumamente directas y sumamente concretas, ¿no? Que habría que revisar allí, ¿no? ¿Qué es lo que está significando? Pues tú tendrías que decir quién es el nombre, ¿no? Y ya con ese nombre, pues ahí hacer referencias y conexiones muy directas, muy concretas y muy específicas, ¿no? Me llegó otra palabra que es dormir. Que la primera palabra que le apareció fue el verbo dormir. Pues dormir es algo sumamente natural, ¿no? Muy importante. La higiene del sueño es una de las cosas que de alguna manera tardía se han empezado a tomar en cuenta y como importantes, ¿no? Antes se pensaba o se relacionaba la palabra dormir de manera particular con el no hacer nada o incluso la flojera o como decían, tú naciste en domingo y de noche, entonces todo ese tipo de situaciones, pero la palabra dormir ahora en psicología y en medicina incluso ya tiene connotaciones sumamente importantes, ¿no? Insisto, ya hay ahorita toda una higiene del sueño, ¿no? E incluso ya hay especialidades médicas, ya hay médicos del sueño, o sea, son cosas que se han descubierto realmente sumamente importantes acerca y relacionadas con el verbo dormir o con la acción de dormir, descansar, ¿no? Ahora, dormir, pues habría que ver, y una palabra con la que se relaciona directamente en psicología, dormir, significa, la palabra es descansar, es salud, el dormir significa salud, el dormir significa tranquilidad, el dormir significa el hecho de dar tiempo a las cosas, o sea, lo que es la disciplina. Acuérdate cuando hablamos de los horarios circadianos, ¿te acuerdas? Que es 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de dormir, ¿no? Entonces, con cuestión de equilibrios, cuestión de orden, relacionado todo con la cuestión de la salud. Entonces, habría que ahí analizar, la persona que puso dormir, analizar la situación de su salud, la situación de su orden en la vida, ¿no? La situación, hace poquito me estaba diciendo alguna persona que ahorita en este tiempo de pandemia se le ha intensificado mucho el sentido de estar haciendo y cosas y trabajando, que es por línea, en línea. Dice, pero antes tenía un horario de 8 a 4 y ahorita estoy trabajando todo el día y toda la noche, a veces me están llegando cosas, etcétera. Entonces, es cuestión de orden, ¿no? Hay que ordenar, es cuestión de ordenar. Entonces, la palabra dormir a lo mejor está significando, no sé, habría que verlo, tú que lo pusiste, poner allá una cuestión de orden. A lo mejor hay un desequilibrio en las actividades, hay un desequilibrio en tus horarios, etcétera. A lo mejor por allí se podría estar relacionando algo y tu subconsciente te lo está recordando de manera indirecta. Muy bien, qué interesante. Y también con esto de dormir, fíjate cómo tú lo acabas de decir muy bien, el tema de las horas de sueño, la higiene para los tiempos y sacar tiempo para el descanso. Y lo que antiguamente a lo mejor pudiera ser una virtud, ¿no?
por ejemplo, alguien que duerme 5 horas, 4 o 5 horas, decía, wow, esa persona es muy trabajadora, ¿no? Exacto. Hoy es un defecto, o sea, se mira como un acto de irresponsabilidad. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Porque no estás dando a tu cuerpo el suficiente tiempo de descanso para que tú puedas el día siguiente rendir como debe ser, ¿no? Totalmente cierto. En un momento dado, o para algunas personas incluso, podría significar el hecho de estar trabajando 15, 16 horas, como tú dices, significar virtud, ¿no? Pero en realidad es defecto. Exacto. Es un exceso que en lugar de ayudar, así es, va a perjudicar. Como se dice coloquialmente, una persona peca por exceso o por defecto, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿No? Muy bien. Hay otra palabra nada más, sí, la llegó aquí, que es mi primera expresión fue Jesús. ¿Tú qué le dirías, padre? Jesús de Veracruz. No sé si fue porque estornudas. Jesús. No, pues me parece que es de todas las palabras que han salido, es como la primera palabra que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la espiritualidad, con la vinculación con lo divino, ¿no? Como una invocación de Dios, ¿no? O puede ser como una presencia de Dios, o como una necesidad de la presencia de Dios, o a lo mejor como un deseo de que Dios le proteja, le cuide, le acompañe. Exacto, ¿no? como una petición. Como una ¿no? petición, ¿no? O como un reconocimiento de la presencia de lo divino en su vida, ¿no? Es correcto, es correcto. Y lo mismo que decíamos en las otras palabras, ¿no? Puede ser que te esté hablando de algo que realmente tú estás realizando, ¿no? O sea, que la persona está viviendo intensamente su fe, ¿no? Y su relación con Jesús en este caso, sí. O que puede estar faltando algo, ¿no? Eso es cuestión de cada quien. Lo tiene que y la persona lo tendría que analizar específicamente, ¿no? Muy bien. Nada más dos comentarios ya para terminar. Correcto. El primero son de dos clientes frecuentes. Una dice, a propósito del tema de la foto, para la foto, dice, ha de ser de recuerdos, ¿no? Es correcto. Esta persona por recuerdos, ¿no? Al parecer por el tema de la palabra que salió fotos, ¿no? Y nuestra amiga de Panamá da las gracias al psicólogo. De nada, mucho gusto. A un servidor también. Y dice que este ejercicio le recuerda unos ejercicios espirituales que hizo. Y como en aquel entonces experimentó, hay cosas que no conocen los demás, pero que si no las decimos, no nos conocen a nosotros. Es correcto, ¿no? Totalmente cierto, así es. Muy bien. ¿En dónde se te puede localizar, querido Antonio? Pues en Facebook, Antonio Alonso, ahí me pueden mandar un inbox, o en WhatsApp, que mi teléfono es 99 93 apúntelo, bueno. 46 6206, es el mismo que apareció al principio. Ahí me pueden mandar WhatsApp, el WhatsApp es algo sumamente práctico para comunicarnos. Y también está el canal de YouTube, que es Creas Bienestar. Crejas. Con H intermedia. Con H intermedia. El Centro de Rehabilitación Emocional y Habilidades Sociales. Y ahí van a encontrar, por una parte, todos los videos de este programa, de Diálogos de Psicología y Fe. Ya mañana el número 21, que es este. Y van a encontrar otras 2 series de videos, que es 10 para la vejez, que son 10 escenarios que vamos enfrentando en nuestro proceso y camino de envejecimiento, y reflexiones de los abuelos, que son temas en general del envejecimiento. Muy bien, ahí pueden encontrar, me encantó, Pedro el ajedrecista. Pedro el ajedrecista, es correcto. Muy bien. Nuestro amigo Polo Pandiello, que ya está convirtiendo en, como dice el Face, en fan destacado. Destacado. Saludos, señor Carlos, querido Polo Pandiello.
Saludos, Carlitos. Saludos al doctor Tony y al padre Patricio. Gracias, saludos. Pues gracias, Polo, por tu atención, ¿verdad? Y ojalá hagas llegar esto a los caballeros de Colón para que también lleguemos a más gentes, ¿eh? Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, padre, mucho gusto. Fíjate cuánta cosa con 60 segundos de inspirar, exhalar, Es inspirar, exhalar, Es cerrar los ojos, dejar la mente en blanco, ¿verdad? Y aquello que tú dijiste, ¿no? Bueno, lo primero que te pasó a la mente, ¿qué palabra? Primera palabra, así es. Qué interesante ejercicio. Muchísimas De gracias. nada, de nada, mucho gusto. Eso es pregunta ya para finalizar. Este ejercicio siempre es recomendable que se haga bajo la supervisión y acompañamiento de un psicólogo, o alguien solo lo puede hacer. Se puede hacer solo, tú puedes sola o solo puedes tú hacerlo e ir dándote cuenta cuáles son esas palabras, y la idea de hacerlo cuando tú lo hagas es para ir conociendo un poquito qué hay en tu inconsciente, ¿no? Y esas palabras que van saliendo después de ese momento de relajación, donde la mente va quedando, que de hecho no puede quedarse en blanco, pero Exacto. de hecho es de momentos de relajación y de tranquilidad, es cuando el inconsciente de alguna manera puede lanzar alguna palabra, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicio, y que tú vayas poniendo las palabras y que las puedas ir analizando. Eso puedes hacerlo sola, puedes hacerlo solo, pero también puedes hacerlo con ayuda y compañía o guía de algún especialista, ¿no? Como para poder ir, cuando vayan ya saliendo esas palabras, si tú vas viendo cosas, vas viendo situaciones, o se te van presentando, por decirlo así, posibles situaciones que son precisamente que vienen, ¿no?, derivadas de esas palabras que van saliendo, y que te gustaría o sientes que necesidad de alguna guía especializada, pues puedes pedir la guía. Sí, porque quienes hemos trabajado un poquito estos campos del interior de la persona, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, Antonio, que hay gente a veces que tiene mucha carga emotiva, viene con mucha carga emotiva, sí, sí. Y cuando le haces hacer un ejercicio de estos, por ejemplo, en vez de formular o responder a la pregunta ¿qué palabra le pasó a la mente?, simplemente con hacer este ejercicio se pone a llorar. Es correcto, ¿no? Y ese llanto ya es muy probable, ya es muy revelador. Es muy sugerente.